Entonces, bueno, para explicarles un poquito, primero que nada voy a hablarles un contexto de la ballena jorobada con el avistamiento, luego ya vamos a adentrarnos en todo lo del desarrollo del proyecto, seguimos con los resultados y discusión, luego conclusiones y por último preguntas. Entonces, bueno, para poder comprender los efectos de las embarcaciones en la ballena jorobada es sumamente importante entender quién es este personaje. Entonces, la ballena jorobada, Megaptera noangliae, o también conocida como la yubarta, es una especie de cetáceo misticeto. Su respiración se da a través del espiráculo que tienen en el dorso, en donde abren sus fosas nasales y las cierran a fin de contener 1 a 45 minutos, siempre y cuando tengan intervalos de respiración entre los 10 y los 30 segundos. Los soplos, por otro lado, es el resultado de la respiración de la ballena, el cual se crea en una especie de nube de forma hemisférica que puede alcanzar hasta los 3 metros de altura. Ahora, la comunicación es un sistema complejo en donde se producen emisiones sonoras repetitivas o cantos de larga duración, lo cual ha sido asociado al comportamiento reproductivo y de cortejo. Estos cantos son emitidos normalmente por los machos, los cuales ya se encuentran solitarios, sexualmente maduros y quieren la formación de parejas. De igual forma, también se pueden estos cantos como una estrategia de comunicación entre los machos para la orientación y la navegación. Aquí les pongo un sonido de cómo son esos cantos. Ahora, en cuanto a la biología reproductiva, cabe destacar que las ballenas parean a sus crías y las amamantan. El proceso de reproducción se da cada 2 o 3 años, en donde la hembra da luz a solo una cría, teniendo como periodo de gestación entre los 10 y los 12 meses y la lactancia y el cuidado materno entre los 10 y los 11 meses. La leche que la madre produce es el resultado de un alto contenido lipídico y proteico que va a ser obtenido en los procesos de alimentación que son en la Antártida, lo cual le va a permitir a la cría durante sus primeros meses la permanencia en estas zonas de reproducción, poder acumular una suficiente capa de grasa gruesa para así poder soportar la migración nuevamente hacia las áreas de alimentación. Entonces, bien, la alimentación en las ballenas jorobadas tiene que ver mucho con el tipo y el número de presas involucradas. Si bien existen individuos que no muestran fidelidad a las zonas de alimentación, ya que pueden fácilmente abandonar estas zonas e ir en búsqueda de unas zonas con mayor número de presas, ya sea de krill o de peces pequeños. En tal sentido, la ballena jorobada solo se alimenta en el Antártico. No tiende a realizar alimentaciones ni en el proceso de reproducción ni en la zona de migración, motivo por el cual el proceso de la alimentación se vuelve indispensable para poder realizar la migración y la reproducción, lo cual va a acarrear un altísimo en forma de grado. Para poder llevar a cabo el proceso de reproducción como de alimentación, se encuentran todos los océanos del mundo. Se encuentra en las aguas polares durante la época de verano, donde se alimenta, y cuando la temperatura desciende, comienza su migración hacia las aguas tropicales, donde se reproduce. Cabe destacar que la población mundial de la yubarta se encuentra dividida. Tenemos el primero, que es el del Atlántico Norte, con 12.000 individuos. Luego tenemos el segundo, que es el del hemisferio sur, con 50.000. Y el tercero, que es el del Pacífico Norte, con 25.000. En este momento, la ballena jorobada se encuentra catalogada por la IUCN como una especie en estado de preocupación menor. Pero no obstante, se considera que debido a su proceso de migración y sus hábitos costeros, las cuales puede provocar que sus poblaciones puedan ser muchísimo más vulnerables. Entonces, de igual manera, la ballena jorobada es una de las especies más destacadas turísticamente, ya que exhibe comportamientos realizados en la superficie del agua o el aire, los cuales son movimientos que demuestran acrobacias corporales, como las que pueden ir observando. Estos comportamientos son supremamente llamativos para las personas, ya que hacen que su experiencia sea muchísimo más agradable y puedan tener una mayor observación de la ballena jorobada. Los comportamientos que observan acá son como los que más tienden a realizar las ballenas cuando se generan los avistamientos o cuando simplemente ellas van en su migración. Ahora, con la prohibición resultante de la caza comercial de las ballenas en la década de 1980, las ballenas comenzaron a ser el foco de un aumento de atención pública, por lo cual cambiaron la visión de las ballenas como recursos consumibles a una apreciación a ser observadas, lo cual le da la oportunidad al turismo de la observación de cetáceos. Esto es entendido como cualquier viaje que se hace desde la costa, ya sea por una embarcación o una aeronave, teniendo la finalidad de hacer la observación de algún tipo de mamífero acuático, ya sea con fines turísticos o investigativos. Esta actividad turística ha tenido en los últimos años cerca de $1 millón.
y llegan al menos 9 millones de observadores de 87 países, involucrando casi 492 comunidades alrededor del mundo. De allí ha surgido la necesidad de que se realice un proceso de manejo adecuado de esta actividad de avistamiento, ya que desafortunadamente la gran mayoría de los países no cumple con sus reglamentaciones implementadas. Uno de los comportamientos que más tienden a recurrir las embarcaciones de turismo son permanecer más del tiempo debido, realizar observaciones simultáneas de varias embarcaciones y tercero, mantener una distancia indebida. Ya varios autores han encontrado que cuando una embarcación se encuentra a distancia, también aumentando sus frecuencias en las actividades en superficie, como también se podría causar una grave tasa de estrés en las ballenas, afectando así su proceso reproductivo. Se puede señalar algo importante y es que las ballenas jorobadas en casi toda su ruta de migración se encuentran en presencia de embarcaciones de turismo, en donde el ruido presentado por los motores de las embarcaciones va a ahuyentar las presas y va a provocar una desorientación y cambios en la distribución. Teniendo esto en cuenta, el aumento de tráfico de las embarcaciones de turismo ha sido una de las principales amenazas para las ballenas jorobadas, ocasionando efectos negativos en su comportamiento a corto plazo. Como consecuencia de esta actividad, se ejerce una presión constante en contra de esta especie, ejercida por un avistamiento completamente irresponsable. Aunque estos efectos no llegan a tener la misma evidencia que la caza, sí pueden llegar a ocasionar cambios en el desempeño básico de esta especie, ocasionando cambios en su reproducción, crianza, cuidado parental o pérdida de energía. A mediano y largo plazo, estos efectos pueden llegar a repercutir en el éxito reproductivo como en la supervivencia de la población de Megaptera nuclear. Sin embargo, a pesar de que en distintas partes del mundo se han realizado estudios aislados evaluando el efecto a corto plazo de las embarcaciones turísticas, estos estudios solo llegan a registrar comportamientos presenciados durante la presencia de las embarcaciones a plazo muy inmediato. Hueco total, tanto de reproducción como de alimentación, las ballenas puedan estar presentando las mismas afectaciones a causa de las embarcaciones de turismo. Teniendo esto en cuenta, los objetivos de este estudio son, primero, recopilar todas las variables que se puedan registrar sobre los efectos en los comportamientos de la ballena jorobada ocasionado por las embarcaciones turísticas. Segundo, poder evaluar si existe un patrón de comportamiento de la yubarta, teniendo en cuenta variables como son los soplos, aletazo, coletazo, tiempo de inmersión y desplazamiento rápido en misma dirección. Y tercero, observar si las embarcaciones de turismo si están o no están siguiendo las regulaciones a cabalidad en las zonas de reproducción como de alimentación, teniendo en cuenta variables como lo son distancia, tiempo de observación e embarcaciones simultáneas. Entonces, con el fin de realizar una síntesis de la literatura, se realizó una búsqueda extensiva en las bases de datos, reconociendo palabras como lo son humpback whale, behavior, whale watching, vessels y tourism, sin establecer una geografía limitada ni un criterio, ni en el rango del tiempo, para así poder encontrar una mayor diversidad de estudios y tener tanto investigaciones de reproducción como de alimentación y poder tener un buen tamaño de muestra representativo. Luego de evidenciar que los artículos eran bastante limitados, lo que se procedió a realizar fue escribirle un correo a los coautores comentándoles el motivo del estudio y solicitándoles los datos originales. Posterior se tomaron como áreas de estudio todos aquellos estudios investigativos que se hubiesen realizado en zonas tanto de alimentación como de reproducción, teniendo en cuenta que la embarcación fuese turística y que el enfoque del estudio fuese encontrar los efectos a corto plazo. De aquí se tomaron datos de estos países, como los pueden encontrar en la presentación. Teniendo esto en cuenta, se evaluaron 4 variables independientes, como lo pueden observar en la imagen de la derecha. Entre estas tenemos presencia versus ausencia de la embarcación, siendo la ausencia mi control. Luego tenemos las embarcaciones simultáneas, que están en 2 categorías, la primera de 1 a 2 embarcaciones y la segunda más de 3 embarcaciones. Tenemos la distancia modal, siendo mi primera categoría de 10 a 100 metros, una distancia muy corta, y la segunda mayor o igual a 200 metros. Y mi última categoría, que es el tiempo de observación, que está tomado el tiempo normal por la literatura y por las reglamentaciones de 20 a 25 minutos y la superior mayor a 30 minutos. En las variables dependientes se evaluaron comportamientos de la ballena como lo fueron coletazos, los cuales está definido como número de golpes por ballena, aletazos, que también se miden cuando la ballena se pone de costado, levanta la aleta verticalmente y golpea sobre el agua. Aquí en esta variable también se tiene en cuenta el número de golpes por minuto por ballena. Luego tenemos los soplos, que es el número de soplos realizados por minuto por ballena. Cuarto, el desplazamiento rápido en misma dirección, que se toma en cuenta cuando la ballena ya se mueve a 100 metros de la distancia de la lancha. Y por último tenemos la distancia, el tiempo de inmersión, el cual es medido minuto por ballena, siempre y cuando el ejemplar no realice ni soplos ni se observe por fuera del agua. Ahora, para poder caracterizar los comportamientos de la yubarta, los datos obtenidos fueron caracterizados por la propuesta de Altman en 1974.
donde él toma los comportamientos como un conjunto de movimientos y sucesos que fueron evidenciados tanto en eventos como en estados. Es decir, los eventos van a ser estas actividades que tienen una duración más vale instantánea y que pueden llegar a tener repercusiones a corto plazo, y los estados son aquellos comportamientos que tienen una mayor duración en el tiempo. Luego de la recopilación de las variables dependientes, se realizó una estadística descriptiva en el programa de Excel, en donde se sacaron promedios, medianas, desviaciones estándares, mínimo, máximo y tamaño de la muestra, para así poder comparar los datos obtenidos por cada variable, tanto dependiente como independiente. Posterior se realizó la prueba de T-Student, en donde se puso a prueba las siguientes hipótesis. Los valores de P, o sea, los valores de probabilidad que sean mayores a 0.05, van a constituir la región crítica de la prueba, mientras que todos los valores de P que se encuentren menores a 0.5 van a formar la parte de la región de aceptación, en donde se evidenciará un cambio en los comportamientos de la ballena jorobada. Ahora, finalmente se graficarán los datos a través de RStudio en boxplots para así poder determinar el patrón de comportamiento de las embarcaciones de turismo a causa de, bueno, que causan en las ballenas jorobadas. Entonces, en cuanto a los efectos de las embarcaciones turísticas sobre el comportamiento de Megaptera novae, se evidenció que el comportamiento más afectado fue el tiempo de inmersión, ya que de acuerdo a los resultados estadísticos existe una diferencia significativa en la variable de tiempo de inmersión, la cual es tomada minuto por ballena, y es considerado un estado. Se evidenció un cambio significativo siendo un 39% mayor en presencia versus ausencia de la embarcación y siendo completamente significante. En cuanto a la variable independiente de distancia, se evidencia un 41% mayor cuando la distancia es de 10 a 100 metros, es decir, una distancia muy corta y siendo también significante. De modo similar en la variable independiente de embarcaciones versus el tiempo de inmersión, Herrera y colaboradores, o Baker y Hetman, en donde este comportamiento es presentado cuando las ballenas se ven perseguidas. Y para evadir la presencia de las embarcaciones toman una larga inmersión, implicando así que los tiempos de respiración sean mucho más largos. El tiempo de respiración de las ballenas es sumamente importante. Como les comenté ahorita, ellas solamente pueden permanecer debajo del agua de 3 a 45 minutos, siempre y cuando realicen intervalos de 10 a 30 segundos sobre la superficie. Por tal, en el momento en que realizan inmersiones más largas de lo normal, empiezan a ocasionar un aumento en el gasto energético, lo cual resulta en niveles muchísimo más altos de consumo de oxígeno necesarios para poderse recuperar. Debe señalarse que las implicaciones de este comportamiento, como lo es realizar inmersiones más largas o presenciar estrés por tener varias embarcaciones simultáneas, puede ocasionar graves implicaciones tanto a mediano y a largo plazo, sobre todo para la ballena hembra, ya que al sufrir estrés y no tener la suficiente energía, va a afectar el proceso de lactancia por motivo de que la leche que produce la madre tiene un altísimo contenido lipídico y proteico respectivamente, y si la madre no le proporciona el alimento debido al vallenato, pues este va a tener una pérdida de peso, lo cual a futuro va a afectar su proceso de reserva de energía para volver a realizar la migración. Ahora, en cuanto a los comportamientos de acrobacias, vamos a encontrar el aletazo. Este es medido minuto por ballena y es considerado como un evento de comportamiento. Acá se puede evidenciar un 8% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones versus una o dos, siendo también significativo. Por otro lado, en la misma variable comportamiento de aletazo se presencia un 5% mayor cuando la distancia es corta, de 10 a 100 metros, y en cuanto a la presencia de presencia o ausencia de la embarcación, no presencia de diferencia significativa. En cuanto al coletazo, similarmente a la variable de coletazo, minuto por ballena, la cual es considerada como un evento, se puede evidenciar un 25 mayor cuando se encontraba en presencia versus ausencia de la embarcación, siendo significante. Asimismo, en la variable de coletazos también se presenta un 6% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones versus una o dos, siendo nuevamente significante. Y en cuanto a la distancia del avistamiento, con la variable de comportamiento de coletazos se va a observar un 2% mayor cuando la distancia es menor de 10 a 100 metros, en comparación a la de 200 metros, nuevamente siendo muy significante. Ahora, reúno estas dos variables de comportamiento aéreo, tanto de aletazos como de coletazos, ya que el hecho de que aumentarán la frecuencia de comportamientos aéreos se puede relacionar con dos aspectos bastante importantes, los cuales también coinciden con varios autores como lo son Baker, Hetman o Pryor. Es que estos comportamientos primeros son realizados como respuesta de causalidad o de incomodidad o agresividad cuando se presencia un aumento de embarcaciones al momento de realizar el avistamiento. Por otro lado, los resultados coinciden con otros autores como lo son Corqueron, en donde se han interpretado el aumento de la frecuencia de coletazos como de aletazos como una forma de continuar la comunicación, ya que ésta se ve afectada por el ruido que se genera al estar presente varias embarcaciones y a una distancia muy corta.
Los efectos causados por las embarcaciones pueden llegar a durar hasta mínimo 20 minutos después de que se encuentran las embarcaciones presentes, lo cual puede hacer el aumento de comportamientos aéreos, como son los aletazos y coletazos, indicando una perturbación. Asimismo, la frecuencia de aletazos tuvo un mayor porcentaje de cambio cuando había más de 3 embarcaciones presentes, lo cual ha sido interpretado como una forma de protección a colisiones y una respuesta de perturbación pasiva ante la presencia de embarcaciones. Al estarse viendo afectada la comunicación y que por medio de estos golpes, tanto la aleta pectoral como la aleta caudal, la jorobada estén intentando buscar la forma de comunicación, implica tener un mayor gasto de energía, ya que el ruido de los motores no le permite a las ballenas jorobadas comunicarse entre sí. ¿Qué graves implicaciones tiene esto a futuro? Como les comenté ahorita, la ballena jorobada solo se reproduce una vez cada 2 o 3 años. Por tal, el proceso en el cual ellas necesitan comunicarse para poder aparearse o cortejarse es muchísimo más importante, porque si no se podría evidenciar una disminución en el éxito reproductivo. Ahora, en cuanto a la variable de soplos, minuto por ballena, el cual es un estado de comportamiento, se observó un 23% menor en presencia versus ausencia de la embarcación. Es decir, que cuando estaba presente la embarcación, la ballena disminuyó evidentemente sus soplos. Asimismo, se evidenció un 6% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones versus de 1 o 2 embarcaciones. No obstante, este resultado no fue significativo cuando el número de soplos en la distancia en la que la embarcación se encontraba de 10 a 100 metros. Por otro lado, cuando la tendencia se dio 5% mayor también en la distancia, en las embarcaciones, esta no fue significativa. Estos resultados coinciden con otros autores en donde las ballenas jorobadas, al estar en presencia de más de 2 embarcaciones y a una distancia muy corta, realizan el comportamiento de disminuir la frecuencia de soplos, reducen su tiempo de superficie, lo cual representa otro método utilizado por las ballenas para continuar evadiendo las embarcaciones y así poder mostrar un comportamiento sigiloso, el cual ha sido definido por un autor denominado Ávila como la acción que realizan las yubartas de poder ocultar el soplo, el dorso o cualquier comportamiento de superficie para así poder pasar desapercibidas, lo cual va a causar muchos niveles más altos de consumo de oxígeno para poderse recuperar luego. En cuanto a mi última variable, pero no menos importante, el desplazamiento rápido en misma dirección, de modo similar ocurrió con la variable en que, bueno, primero que es tomada minuto por ballena y segundo, esta es considerada un estado de comportamiento, siendo un 21% mayor en presencia versus ausencia de la embarcación y siendo completamente significante. También se observó un 9% mayor cuando la distancia es corta, de 10 a 100 metros, versus cuando la distancia es mayor o igual a 200 metros. No obstante, aun cuando se presenció un 9% mayor, no hay cambios significativos en el desplazamiento rápido en misma dirección cuando la distancia se encuentra entre los 10 y los 100 metros. Por último, se evidencia un 3% mayor en presencia de más de 3 embarcaciones versus una o dos. Normalmente se ha evidenciado que cuando una embarcación se acerca a una velocidad lenta no se va a presentar ninguna evasión. Sin embargo, cuando las embarcaciones se acercan a una velocidad rápida, la respuesta de evasión va a ser completamente evidente. El cambio abrupto en el desplazamiento rápido se presenta normalmente demasiado a menos de 100 metros. Este tipo de comportamiento puede llegar a ser una reacción para evadir las embarcaciones, lo cual a futuro puede afectar de forma significativa a la población de ballenas, ya que la ruta migratoria, cuando la ballena jorobada se encuentra con sus ballenatos y se presencia un avistamiento de muchas embarcaciones a una distancia corta, la forma de reaccionar de las ballenas hembras será desplazarse de forma rápida, lo cual puede ocasionar que el ballenato se pierda. Si el ballenato se pierde, puede generar su muerte por motivo de que los primeros meses les va a llevar el vallenato a depender 100% de su madre. Estas conductas de evitación de embarcaciones de turismo pueden llegar a afectar también las reservas de energía y alterar los procesos de homeostasis en los individuos, lo cual les puede causar un deterioro en su aptitud física. Ahora, por otra parte, en el debido estudio es importante mencionar que no se separaron los comportamientos que se presentaban tanto en la zona de reproducción como de alimentación. Sin embargo, la ballena yubarta en los sitios de reproducción y apareamiento va a depender 100% de sus reservas de la grasa, las cuales son obtenidas en la época de alimentación, lo cual significa que si se ven perturbadas en estas zonas, significaría que se encuentran muchísimo más vulnerables y no se estarían alimentando de la forma adecuada, para así poder acumular sus reservas de grasas necesarias y poder realizar el debido proceso de migración. Varios autores han evidenciado cómo la perturbación de las embarcaciones ocasiona la disminución de la eficiencia de la búsqueda del alimento, ya que enfocan su energía en alejarse de las embarcaciones y no en realizar la debida alimentación. Otros autores también han evidenciado que el incumplimiento en la distancia establecida puede causar la disminución en la eficiencia de la alimentación, lo cual es causado por los altos niveles de sonido de las embarcaciones.
Para obtener mis resultados de mi tercer objetivo, se encontró que el 52% de las embarcaciones tuvieron una distancia entre los 10 y los 100 metros, es decir, una distancia muy corta, y solo el 48% presentó una distancia mayor o igual a los 200 metros. En cuanto al tiempo mínimo de avistamiento, fue de 29 minutos y el máximo de una hora. Por tal, se obtiene un promedio de 38,6 minutos que las embarcaciones están presenciando los avistamientos. Por último, en la variable independiente de embarcaciones simultáneas, se observó que el 80% de las embarcaciones realizan avistamientos simultáneos de más de 3 embarcaciones y solo el 20% están cumpliendo la normativa y están teniendo avistamientos simultáneos de una o dos como máximo embarcaciones. Ahora, en conclusión, si las embarcaciones continúan realizando las mismas irregularidades a la norma que las protege, las ballenas jorobadas pueden llegar a sufrir como individuos una pérdida considerable de energía al aumentar la frecuencia tanto de coletazos, aletazos, tiempo de inmersión, como disminuyendo su frecuencia de soplos, que en consecuencia esto se puede llegar a afectar significativamente sus reservas de grasa, de modo que se vuelven muchísimo más vulnerables y con menos probabilidad de sobrevivir a la migración. Por otro lado, las poblaciones de las ballenas jorobadas se van a ver mucho más afectadas por la presencia de embarcaciones simultáneas, teniendo una disminución en el éxito reproductivo al no poder lograrse comunicarse ni poder aparearse, como una disminución en la eficiencia de la búsqueda de los alimentos. Por otro lado, cuando las embarcaciones no toman la distancia debida, las ballenas hembras se desplazan de forma rápida o la muerte del individuo y disminuir el tamaño de la población. Si estos efectos de comportamiento siguen sucediendo, se podría observar un cambio de sitio de reproducción como de alimentación de la población de las ballenas, lo cual puede afectar significativamente a la especie, tanto a las comunidades aldeanas, ya que ellas dependen de este sustento económico de la actividad. Ahora, para poder determinar si este comportamiento a corto plazo afecta a las especies, es fundamental seguir realizando monitoreos y estudios midiendo las mismas variables que se han realizado en otros estudios, para así poder comparar y determinar con mayor precisión cómo esta actividad puede llegar a tener efectos negativos a largo plazo. También se deberían medir mismas variables y se les podría adicionar algunas otras, como lo son salto de vientre, espionaje, estado de reposo, teniendo en cuenta qué efectos tanto a nivel individual, poblacional, metapoblacional o de la especie podrían llegar a ocurrir. Considero como última conclusión que este estudio representa un comienzo importante para comprender la importancia de las regulaciones de las embarcaciones de turismo en sus interacciones con la ballena jorobada para no afectar su comportamiento. Teniendo esto en cuenta, se debería realizar una regulación estándar en el mundo para que los países que cuentan con la oportunidad de realizar avistamiento cumplan las mismas normativas de distancia mínima y máxima, también los mismos tiempos de observación y embarcaciones simultáneas para así poder asegurar y garantizar la salud de esta especie. En primer lugar, quiero agradecer a mi tutor Alberto Acosta por este proyecto, por creer en mí, su orientación y sinceridad. También le quiero agradecer a mi evaluador por sus consejos y ayuda, Germán Jiménez. Y por último, a mi familia y a Dios por todo su apoyo y paciencia, motivación constante y entusiasmo en este proyecto.